Un saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio, tanto en Colombia como en otros países, ¿no? Como en Sudamérica, Centroamérica, en México, Guatemala, que hay muchos hermanos, pastores que escuchan por este medio esta lección. Muchos saludos. Tenemos el privilegio de tener una lección muy importante, que es la lección número 6, con el título Amor y servicio por el Maestro. Es muy importante que en este momento podamos tener esta lección, pero antes de tenerla es necesario que pidamos la dirección del Señor. La estamos dando, entonces vamos a pedir la dirección de Dios por medio de la oración. Oremos. Querido Señor, amante Padre, estamos muy agradecidos porque a través de estos medios podemos, Señor, tener ese privilegio de que tu palabra llegue a nuestras vidas. Unja, Señor, los labios nuestros, las mentes sean dirigidas por ti y también los oídos sean abiertos de los oyentes, los que nos ven a través de estos medios para que seamos edificados. Danos el perdón para que nada interrumpa, Señor, tu presencia, la de tus ángeles en nuestro medio y nos guíe siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, podemos definir que este título tiene dos palabras importantes. Y la una es amor y la otra es servicio. Que seguramente no podríamos hablar de una sola, ¿no? Porque el amor siempre se manifiesta por la acción. Amén. El amor no es una palabra. El amor fue algo que el mismo Señor Jesucristo lo demostró de tal manera que Él renunció a todo lo que Él poseía, que era su trono, su reino, a ser un Dios, y se vino a la tierra despojándose todo con el fin de servir a la humanidad. Entonces, ese amor, que es el que se presenta por parte de Cristo, es el que nosotros hoy vamos a manifestar también por Él, porque dice amor y servicio por el Maestro. O sea, si nosotros reconocemos el amor de Dios, cuánto renunció Dios por nosotros, nosotros ahora cuánto vamos a renunciar por Él. Es como, el amor es recíproco, ¿no? No podemos decir que el amor es algo que se da solamente y no se recibe. Siempre podemos darnos cuenta de que no hay amor sin servicio y no hay servicio sin amor, podríamos decir. Es como una regla, ¿no? Que por amor uno le sirve a una persona, pero lo más importante, el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, es tan importante que comprendamos de que nosotros todo lo que hagamos para Dios debe ser nacido por el amor. En el corazón debe ser el impulso, ¿no? No debe ser porque me obligan, no debe ser porque alguien me dice que tengo que hacerlo. No, el impulso de todo lo que yo hago por el Señor debe ser porque amo al Señor. Las primeras líneas de la nota dice, se necesitan grandemente labor personal. Muchas almas podrían salvarse si aquellos que pretenden ser seguidores de Cristo trabajaran como Él hizo, sin complacerse a sí mismo, sino glorificando a Dios, actuando como misioneros, mostrando amor genuino por el Maestro y haciendo todo uso posible de los talentos confiados. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos entender de que el servicio más importante no es de pronto darle una moneda al Señor, no es darle una limosna al Señor, no, se trata de que nosotros, el mayor servicio es que le sirvamos a los demás. El Señor nos ha dejado, porque la verdad el Señor está en el cielo y Él tiene todo, pero sí hay en la tierra mucha gente que necesita de nuestra ayuda, necesita de palabras de aliento. Y yo creo que el mayor regalo que podemos darle a una persona necesitada es mostrarle a Cristo, que Cristo es el todo para él y que él pueda tener la vida eterna. Por lo tanto, aquí está presentando que el servicio que glorifica a Dios es el predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo predicamos? Por medio de una ayuda económica, de una ayuda social, una ayuda espiritual, por medio de un apoyo en todos los sentidos. Por eso, en esta lección vamos a hablar de eso. Pastor Orlando, por lo tanto vamos a iniciar con un primer subtítulo que dice, el Maestro ama profundamente a sus discípulos. Y la pregunta
que nos está diciendo qué fuertes vínculos tiene Jesús con sus discípulos y cuán grande era su amor para con ellos, y aún lo es hoy con nosotros, podríamos decir. Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Juan 4, 7 y 8 que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí nos está precisamente llevando a visualizar ese amor que se ha manifestado y se manifiesta y se manifestará siempre, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada sin razón, todo lo cree y nunca deja de existir. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces aquí algo que nos decía la nota anterior de la introducción, se nos llama primero a amar, pero también dice, se nos llama también a sentir el peso de las almas como Cristo las ama para que los pecadores se conviertan. Así que como de tal manera amó Dios al mundo, nosotros también debemos amar también como Él amó al mundo, y entre el mundo estábamos nosotros. De gracia recibiste, dad de gracia. Y entonces dice aquí, ya en San Juan 14:34, que está dentro de un mandamiento que aparentemente era nuevo para ellos, porque ya al transcurrir los tiempos habían olvidado que Dios es amor y ya no se manifestaba ese amor aún dentro de sus seguidores. Entonces dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Es decir, que el hombre cambia, Dios no, es el mismo ayer y siempre, como yo os he amado. Él siempre nos ha amado y nos sigue amando y nos amará hasta el fin. Pero los seres humanos, a medida que transcurrieron el tiempo, entonces se olvidaron el amor, el afecto de los unos con los otros. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor dice que puso su vida por nosotros, y nosotros debemos ponerla también por nuestros seres amados. Todos los que sean dotados del Espíritu amarán como Cristo amó también. Bueno, ese es el primer ítem, la primera pregunta del primer ítem. El Maestro ama profundamente a sus discípulos y nos invita a que nosotros también estemos vinculados también bajo ese parámetro del amor, y así poder nosotros cumplir la tarea de evangelización. Ahora, ¿qué nos relata las Sagradas Escrituras acerca del amor del Salvador por sus discípulos poco antes de su terrible agonía en el Getsemaní, Pastor Antonio? Bien, entonces el texto de Juan 13:1 nos está presentando algo muy importante. En la última parte del texto dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. O sea, es importante cuando analizamos este texto, en la profundidad del texto es, ¿qué nos está diciendo? Que a veces los hombres, muchas veces amamos muy diferente a lo que el Señor ama, porque los hombres a veces amamos por un tiempo. Sí, a veces uno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El muchacho dice, yo amo mucho a la muchacha, mientras que la muchacha hizo algo que no le gustó y ya dice, ya no la amo. Sí, o sea, algo hace de que él ya diga, no la amo. El esposo dice, yo amaba por tantos años a mi esposa, pero ahora ya no la amo. Y le pregunta uno, ¿por qué no? Porque ya vive solo enferma, porque ya se ve muy vieja, porque ya no me gusta. O sea que hay un amor que limita, o sea, el amor de los hombres es más bien por interés, pero ese no es el verdadero amor. Porque cuando uno tiene un verdadero amor, el Señor Jesucristo, aún los discípulos fallaron. Podemos decir que todos fallaron, el mismo Pedro lo negó, pero aún así los amó hasta el fin. Aún se habían quedado dormidos, hacía una hora que les había dicho que oraran con él, y se habían quedado dormidos ahí, y aún así los amaba. No se enojó y de pronto los rechazó, bueno, eso es muy importante. Entonces por eso nosotros debemos comprender, dice, que este relato de las Escrituras nos enseña a nosotros a que no hay nada que nosotros podamos poner por disculpa para que digamos que ya no podemos amar a alguien. La Biblia dice en 1 Corintios, dice que el amor no deja de ser, que el amor es sufrido, que el amor todo lo puede, que el amor perdona. Pero muchas veces nosotros amamos a alguien mientras nos ofende. Cuando ya nos ofende, entonces ya no lo amamos. Entonces ese ya no es un verdadero amor de cristiano.
Es un amor que realmente va más por encima de todo, se ve por interés de algo, porque cuando a veces uno está alentado, cuando uno sirve, cuando uno le ayuda a otra persona, esa persona lo ama por lo que uno hace, pero no lo ama cuando está en una calamidad, cuando está en un momento difícil, ahí sí lo dejan rezagado, lo dejan a un lado. ¿Por qué? Porque ya uno no produce. Eso significa que ahora ya es algo que no sirve, como si fuéramos desechables, pero no, el Señor no nos mira así. El Señor dice, los amó hasta el fin. La nota dice, conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. El Señor no era que no conocía, Él conocía todo. ¿De qué cosa? La ingratitud y la crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar. Él sabía lo malos que éramos y lo mal que nos portábamos con Él. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer para cuántos sería en vano. ¿Para cuántos sería en vano? Parece ser como si fuera una pregunta. Sabiendo todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviera abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Él puede decir, pero con todo esto, ¿yo qué voy a amar a esa gente? ¿Qué voy a amar al mundo? Miren lo que hacen, aún me quieren colgar, me tratan de loco, me escupen, me hacen... Pero él no rechazó eso. O sea, aún así, él dijo, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Pero miraba como suyos a los 12 que habían estado con él y que, pasado el oprobio, el pesar y los malos tratos que iban a soportar, habían de quedar a luchar en el mundo. O sea, él los amaba porque él sabía que después de que él se fuera, después de que él muriera y resucitara y subiera al cielo, iban a quedar sus representantes. Y ellos iban a tener que ser como él para soportar las burlas, soportar la persecución, soportar todo esto. Y ellos debían amar al mundo. Qué importante es reflexionar en esto. Dice, su pensamiento acerca de lo que él mismo debía sufrir estaban siempre relacionados con sus discípulos. O sea, que nosotros debiéramos ser como Jesús. Amén. Porque él dice que el que le sigue debe ser andar como él anduvo. Dice, no pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo. Entonces él no se estaba preocupando porque viviera bien él. Lo que a nosotros nos pasa diferente. Nosotros nos preocupamos por estar bien nosotros. Cuando estoy yo bien, después está mi mujer bien, o después mis hijos también. Ahora sí pienso ver si puedo dar algo por allá afuera. Pero no pensamos primero en los demás, sino en nosotros. O sea, siempre nosotros pensamos es en recibir y menos en dar. Pero el Señor Jesucristo siempre pensaba en dar, aunque no, dice, porque el Hijo del Hombre no viene a dar, sino viene a ser servido, sino a servir. Y a dar su Entonces, vida, eso es muy importante que tengamos en cuenta, pastor. Pero viene otro subtítulo, y es el amor de los discípulos por su maestro. O sea que ahora está hablando del amor del maestro por sus discípulos, pero ahora vamos a ver cómo es el amor de sus discípulos por el maestro. Pastor Orlando, la pregunta tercera dice, si le coloca el segundo o el tercer grado, ¿qué podemos decir acerca del amor de una persona hacia su maestro? ¿Qué amor únicamente es digno de él? ¿Podemos afirmar que nuestro amor supremo es para el Señor? Bueno, entonces dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito. Y dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. O sea, que primero describe quién es Dios, que uno de los atributos más sublimes, más grandes de Él es el amor. Y luego nos insta a nosotros a también hacerlo, así como Él nos amó a nosotros, que nosotros podamos también amarlo. Y por eso el primer mandamiento, debemos amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero entre el dicho y el hecho hay trecho por recorrer, dice un dicho popular. Entonces a veces se coloca en un segundo lugar, como en el caso cuando estaba en la barca y nadie le necesitaba, Jesús se durmió, pero cuando vino la tormenta ahora lo buscaban por todos lados. Y finalmente lo encontraron allá en el cabezal durmiendo. Le dijo, maestro, ¿no ves que perecemos?
y entonces ahora le necesitaban. Lamentablemente, a veces, como tú mismo decías anteriormente, el amor humano, que no es el amor supremo, el amor que viene de Dios, el verdadero, está basado a veces en cuestiones de sentimiento, está basado en interés, está basado en pasión, pero el amor de Dios es muy diferente. Por eso, cuando se habla de amor, en el lenguaje, en los escritos originales en griego, había una diferenciación entre el amor de Dios, que es ágape, el amor entre hermanos, entonces el que tiene que ver con la parte filial, fraternal, y el amor entre esposos con la parte de eros. Lamentablemente en español los tres se colocan con la misma palabra, que es amor. Y eso lleva a que se vulgarice el amor de Dios. En un momento o sea, como que se diluye o sea, equipara al amor del hombre, que entre paréntesis no es el amor verdadero. Pero nosotros, ahora dice, ¿qué amor deberíamos tener hacia Él? Entonces debería ser ese amor supremo. Podemos afirmar que nuestro amor supremo es para el Señor, o sea, estamos verdaderamente amándole en forma suprema, no en una forma ya secundaria o por interés o por cuestiones de sentimentalismo en el momento, y luego al rato ya estamos en otro sistema de alejamiento de Él. El Mateo dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, cuando nosotros colocamos el segundo mandamiento, que es semejante a este, amarás a tu prójimo, el próximo más cercano son nuestros padres. Si nosotros amamos, como ya vimos en las lecciones pasadas, sobre la negación, permítame que yo, o inclusive en las anteriores que hablaba también acerca del verdadero discipulado anterior a la negación, permita que yo primero entierre a mi padre, o permita que vaya yo a despedirme. Entonces estamos colocando el segundo mandamiento al prójimo en primer lugar, y descuidamos el primero, que es hacia Dios, el que nos permite que tengamos un padre, que tengamos una familia. Él nos lo da todo y deberíamos corresponderle amándole a Él primero. Y aquí dice que si alguno viene a mí, y no solamente menciona lo que decía Mateo, sino que agrega algo que Mateo, porque Mateo termina con padre, madre, hijo e hija, pero aquí habla Lucas hermanos y hermanas, y agrega algo más, y también su propia vida. Podemos nosotros colocar en preeminencia nuestra propia vida, y dice que si nosotros colocamos esa parte humana o la parte nuestra en primer lugar, dejando a Dios, dice, no puede ser mi discípulo. Y la nota dice, le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. O sea, que primero necesitamos colocar el servicio al Señor en supremacía por encima de toda consideración terrena y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido. La lección es para todos los tiempos. Ha de escogerse su dirección, evaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos y de mundanos. O sea, debemos primeramente a Dios y lo demás en un segundo plano. Pasamos a la cuarta, donde nos dice cuál es una clara señal que una persona ama al Maestro con todo su corazón y que seguirá automáticamente a ello. Pastor Antonio. Qué bien es que podamos analizar cuál es la señal, ¿no? Porque sí, siempre hay una señal. Por decir algo, si un hombre dice amar a una mujer, pero le dice muy bonitas palabras, mi amor por aquí, mi amor por allá, mamita por aquí, mamita por allá, pero seguramente no corresponde a lo que ella necesita, no le da lo que ella necesita, la maltrata cuando se pone bravo, aunque le diga buenas palabras, después la maltrata. Ella le dice no quiero que me maltrate, pero él la maltrata, y de igual manera no es responsable con ella. ¿Cómo se demuestra? ¿Por las palabras? No, o por el hecho. Entonces aquí también el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, qué importante que en esta pregunta
se mira la señal. Entonces nadie puede decir que ama al Señor si desobedece la palabra de Dios, si desobedece. O sea, que los hechos valen más que las palabras. En este momento el Señor puso una parábola donde dice que Él le dijo a uno, ven y sígueme, ven y haga ello, y Él le dijo, sí voy, yo no sí fue. voy, y después le dijo al otro, ven y haga esto, y Él dijo, no voy, pero después el que dijo que iba no fue, pero el que dijo que no iba, reflexionó. no fue. Entonces después pregunta, bueno, ¿quién fue el que en realidad hizo la voluntad? Pues el que fue, porque aunque él no se comprometió, no dijo palabras, aunque yo a mi esposa no le diga mi amor, pero si le demuestro que la amo con los hechos, Claro. entonces, eso vale más que el que le dice amor a la mujer y no la ama. Entonces es importante que esa relación también es con Dios. Muchas personas pueden decirle todos los días gloria a Dios, aleluya, y dar muchas bonitas palabras, pero en los hechos están violando la ley de Dios. Entonces eso no es la demostración. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces es importante que nosotros reflexionemos en esto, que cuando nosotros, la segunda parte, que seguirá automáticamente en el ser humano, entonces dice, Cristo se manifestará en él y también su Padre, porque dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros amamos a Dios? Y al amar a Dios, Dios mora en mí, entonces se refleja Cristo en mí. ¿Y entonces puedo odiar yo a una persona cuando amo a Cristo, pastor? No, cuando yo amo a Cristo y cuando Cristo se representa en mí, cuando yo soy un representante de Cristo y cuando yo digo que soy la imagen de Cristo, yo no puedo decir que estoy odiando a otro porque él me hace mal. Porque Cristo no odió a nadie, aún a los que lo mataron, ¿cuántos de ellos no se arrepintieron aún después? ¿Cuántos de los que aprobaron aún la muerte y después tuvo que Pedro decirle, ustedes crucificaron a este y Dios lo ha hecho Señor y Cristo? Y ellos dijeron, varones galileos, y ahora nosotros qué haremos? Y él les dice, arrepentidos y convertidos y bauticen en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. O sea, que Dios no desecha aún a nadie, aún que le ha hecho mal, sino que el amor de Dios es tan grande que está dispuesto a perdonarle a todo aquel persona porque él ama a la humanidad, por eso se manifestó y se está manifestando. Y ahí que es tan importante, dice, nadie puede amar supremamente a Dios y transgredir uno de sus mandamientos. Terrible es que dice uno, ¿sí? Y también dice Santiago 2:10, cualquiera que hubiese guardado toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Por lo tanto dice, el corazón suavizado y subyugado por la belleza del carácter de Cristo y controlado por las puras y elevadas normas que Él nos ha dado, pondrá en práctica lo que ha aprendido del amor y seguirá a Jesús en humildad y obediencia. El poder vivo de la fe se revelará a sí mismo en actos de amor. Entonces, qué importante es que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no se revela en la obediencia. Y no podemos decir que estamos obedeciendo sin amar a Dios, porque en realidad pues debemos hacerlo es por amor a Dios. La persona que trate de obedecer, de sujetarse a la ley, pero no ama a Dios, está perdiendo el tiempo. El Espíritu de Profecía dice que el que está tratando de alcanzar la salvación por guardar la ley está tratando lo imposible, porque no puede lograrlo. Pero lo contrario, si va a Cristo y Cristo llena su corazón de su justicia, y ahora ese Cristo se refleja en su vida y por amor a Cristo él obedece, es la manifestación de que ha sido salvado, que ahora tiene la justicia de Cristo en él. Entonces, qué importante que nosotros podamos reflexionar en esta maravillosa lección. Pero vamos a analizar la quinta pregunta, pastor. Y la quinta pregunta dice, ¿qué pregunta hizo el Señor al discípulo que le había negado en medio de la tentación? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, esa pregunta, se puede decir del millón, la más interesante de todo. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dijo eso? Él tiempo atrás había dicho,
Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y él había dicho, otros te negarán, pero yo no. Entonces, las palabras eran muy bonitas. Aparentemente Pedro amaba a su maestro, pero resultó negándolo. Y ahora 3 veces lo negó, y vamos a mirar que a través de estas preguntas, fueron 3 preguntas de la misma, dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y entonces respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta que le dio, apacienta mis corderos. Entonces, lo que tú decías, no es simplemente el yo decir, sino el demostrarlo. Entonces ahora lo estaba invitando a que apacentara esos corderos. O sea, así como él había tenido una experiencia, que el Señor le dijo, cuando vuelvas de esa experiencia, conforta a tus hermanos. Es decir, apacienta. El poder también, luego también le dice, pastorea. O sea, son acciones que él quería que se desarrollaran en base a la experiencia y muchas experiencias de nosotros, que a veces prometemos una cosa, pero de pronto hacemos otra, y esas experiencias nos deben enseñar que maldito para que confía en el hombre, pone su carne. Tenemos que ir a la fuente de amor verdadero que es Dios. El único, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El único que tiene un amor perfecto, verdadero, viene del cielo. Allá nos quiere llevar el Señor a nosotros también, que amemos, pero que no amemos de palabras, sino con hechos. La nota dice, su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento, hablando y el arrepentimiento, lo había preparado para esta obra. El hombre solamente puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la deposita en su Salvador. Eso le ocurrió a Pedro. Y por eso, Pedro, ¿me amas más que esto? Entonces, antes de las palabras, es importante los hechos. Apacienta mis corderos, y más adelante vamos a mirar también con las ovejas. Bueno, pasemos a la sexta. ¿Qué le confió Jesús entonces a Pedro? Acabamos de ver solamente los corderos, lógicamente que no. ¿Qué misión similar confía el Señor a todos aquellos que le aman, Pastor Antonio? Entonces, importante es comprender de que primero, aquí dice la pregunta, después de confirmar su amor. Fueron 3 preguntas que le hace a sí. Primero, Pedro, ¿me amas? Después, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Entonces, en la segunda nos muestra que Pedro se mostró tan triste porque él realmente pensó que si él sentía el amor por Cristo, ¿por qué le preguntaba más? Pero aquí la pregunta nos está diciendo que lo que Cristo quería era confirmar el amor. Y claro, Cristo conocía el corazón de Pedro, y por eso, aunque falló, Pedro siempre él fue tomado como el líder, porque Cristo conocía que la sinceridad de Pedro, aunque había fallado, pero era un hombre muy sincero, que quería y que amaba a Jesús y que amaba la obra. Entonces ahora le da 2 obras que hacer y le dice, apacienta mis corderos. ¿Por qué? Que en el sentido literal, apacentar los corderos significa tomar los animales recién nacidos, que hasta 1 año son corderos, podemos decir, y ellos les tenía que alimentar dentro de allí, del redil, dentro del lugar donde ellos nacen y están ahí. Entonces tenía que estar al cuidado de ellos siempre, ese pastor cuidando de esos corderos. Pero las ovejas, porque él después le dice, apacienta mis ovejas. Entonces las ovejas, en el sentido literal, era sacar la oveja de donde estaba el redil ahí, donde estaba el aposento, donde ellas dormían, donde ellas estaban ahí, pero él tenía que llevarla a pastar lejos de ahí. Y dentro del camino pues iba a tener peligro, porque podía salir el lobo, fieras para destruir las ovejas, o podía rodarse una ovejita a un abismo, podía meterse a una ciénaga donde no podía salir. Entonces el pastor tenía que pastorearlas. ¿Qué quiere decir? Cuidar de ellas por el camino, llevarlas, traerlas, mirar que ninguna quedara perdida. Y entonces esa es la obra que el Señor también ahora confía a Pedro, ¿no? Y le dice, primero, apacenta mis corderos, y ahora le dice, pastorea mis ovejas. Entonces la segunda parte de la pregunta, ¿qué misión similar confía el Señor a todos aquellos que le aman? Entonces hoy a nosotros también nos hace la misma pregunta. Orlando Flores, ¿me ama? Entonces usted responde sí. Entonces vaya y predique el evangelio, vaya y cuide a mis ovejitas. Allá en el mundo hay muchas ovejitas,
Allá en el mundo hay muchos corderos. Los corderos son aquellos que están recién, que llegan a la iglesia. Muchas veces nosotros los tratamos igual que a todos, pero no. Están recién nacidos, ellos necesitan, el apóstol Pablo dice, necesita de leche. ¿Sí? Y dice que los otros necesitan vianda sólida, pero nosotros no podemos darle vianda sólida al que está recién nacido. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado todos los líderes, porque aquí no está hablando solo de los pastores, está hablando, es como una figura de Pedro, pero en este momento todos los que nacemos en el reino de Dios por medio del bautismo, nacemos como misioneros en el reino. Entonces todos los miembros de iglesia, tanto laicos como asalariados, como las personas que dependemos del ministerio, todos deberíamos pedirle al Señor sabiduría para poder guiar a todas las personas con prudencia, con todo lo que ellos necesitan para que crezcan en la vida espiritual. Amén. Para que el enemigo no lo destruya, para no dejarlos que el lobo lo destruya. Entonces, esta pregunta es muy importante, por lo tanto, dentro de esa pregunta que le hace, él le dijo, según San Juan, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió, si tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Esto de pastorear es algo que nos ha dejado Dios a todos, ¿no? Por lo tanto, la nota dice algo muy importante. Cristo mencionó a Pedro solamente una condición del servicio. ¿Me amas? O sea que todo lo que se hace debe ser por amor. No debo yo hacerlo porque la gente diga, uy, ese hombre sí es buena gente, o ese hombre es el que sabe más de todos, o ese por aparentar o por mostrarme. No debo estar haciendo eso. Esa no es la obra que recibe el Señor. La obra que recibe el Señor es cuando yo lo hago con amor, porque yo cuando hago una cosa con amor la hago bien, pero cuando hago una cosa sin amor no la hago bien. Dice, esa es la calificación indispensable. El amor de Cristo no es una emoción intermitente. Intermitente es algo que a veces sí, a veces no, ¿no? A veces amamos y a veces odiamos, a veces vengamos y a veces amamos. No, ese no es el verdadero amor. Dice, sino un principio viviente, el cual se manifiesta como poder permanente en el corazón. ¿Como poder qué? Permanente. Pero hay veces nosotros pastoreamos bien una semana y la otra ya estamos haciendo lo contrario, estamos destruyendo las ovejas. No, dice, la manera en que el Salvador trató con Pedro tenía una lección para él y sus hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía hacia él nunca vaciló. Y al aceptar al apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender al transgresor con paciencia. ¿Cómo lo debía reprender? Con paciencia. Es muy importante, porque nosotros a veces los que ministramos nos hace falta eso. Nosotros podemos reprender a otro, ¿con qué? Con paciencia, o sea, sin asperarlo, sin entrar en esa parte. Nosotros debemos pedirle perdón a Dios porque hay veces nosotros cometemos errores, no tenemos paciencia y entonces usamos palabras descompuestas, o usamos como la fuerza tratando de obligar a esa otra persona. Dice, con simpatía. La simpatía tiene que ver con esas palabras que puedan llegar al corazón, que pueda verse que lo amamos, no que lo estamos reprendiendo por odio. Pero es triste cuando ellos creen que nosotros somos sus enemigos porque los estamos reprendiendo. Dice, y el amor perdonador. O sea que aquí no es solamente la reprensión, no debe mostrar odio, sino amor, ¿sí? Pero qué triste que a veces los mismos hermanos y nosotros mismos nos alegramos cuando alguien ya sale de la iglesia. Y si el fulano vuelve, entonces yo no vuelvo, porque queremos sacarlo porque se equivocó. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere restaurarlo. Y por eso los que trabajamos en esa obra debemos tener eso. Dice, amor perdonador, recordando su propia debilidad, porque es que nosotros hemos fallado. Si nosotros nunca hubiéramos fallado, podíamos tener la autoridad para decir, a ese no le perdonemos, a ese no le ayudemos. No, nosotros debemos tener completa seguridad de que si no fuera por la gracia de Cristo, no merecíamos estar aquí en este lugar, no merecíamos ser aquellos líderes. Y fracaso, dice, debía tratar a las ovejas y corderos. Ya vemos que habla de las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo
le había tratado a él. Entonces, eso que el Señor le demostró, que no lo rechazó por haberlo negado, sino que cuando Pedro salió arrepentido y dice que lo miró allá donde lo tenían cargado, lo tenían ahí, dice que con esas miradas de ternura el Señor dice que lo miró, y entonces Pedro comprendió que Cristo le estaba diciendo con amabilidad: yo todavía te amo. Y ahí fue donde lloró amargamente, porque entendió el amor de Cristo. Entonces, qué maravilloso es que nosotros, al comprender el amor de Cristo para con nosotros cuando pecamos, también comprendiéramos que esos que pecan necesitan de ese amor de nosotros para también ayudarlos, no para destruirlos, sino para ayudarlos a que ellos puedan cambiar. No es para pasar por alto el pecado, porque aquí habla de corregirlos, de amonestarlos, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Con amor, con todas estas características que nos está presentando. Qué importante esto que nos enseña, ¿no? La siguiente tópico dice la prueba del amor. Bueno, aquí venía, aparentemente parece ser que la manifestación, cómo se mira, y ahora vamos a ver cómo se prueba. ¿Sí? Cómo se manifiesta, ahora cómo se prueba. ¿Por qué el Señor le preguntó a Pedro 3 veces lo mismo? ¿Cuál sería nuestra respuesta en similares circunstancias? Como sus discípulos, ¿cómo nos sentiríamos si alguien nos conduce a un lugar al que no queremos ir? Pastor Orlando. Bueno, entonces aquí viene la prueba del amor. Lamentablemente algunos dentro del mundo que vivimos, en el amor pasional, esas pruebas de amor llevan a la destrucción, a la ruina. Pero la prueba del amor verdadero que viene de Dios, el amor que viene del cielo, el ágape, entonces nos lleva lo que le ocurrió a Pedro, cuando dice: cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro, te llevarán a donde no quieras, que es lo que la pregunta, la segunda parte decía: aquellos que nos van a llevar, dice que si alguien nos conduce a un lugar en que no queremos ir. Entonces dice: te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, en el caso de Pedro, y dicho esto, añadió: sígame. O sea, le invitó a entrar en ese panorama, en esa misión, que no solamente era palabras, sino con hechos. Y la parte final, donde cuando joven, pues era así todo brioso, siempre respondiendo de primera, como el caso de Pedro, pero ya después de los años iba a tener un cambio en su vida, iba también a dar testimonio de su fe de una manera humilde, calladamente. Dice que Pedro cayó sobre la roca diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Aquí en esta tercera, cuando dijo: Pedro, ¿me amas?, ya dijo: Señor, tú lo sabes todo. En las anteriores ha dicho: yo te amo, tú sabes que te amo. Pero en esta le dijo: tú lo sabes todo. Entonces le entregó su vida directamente a él. Pedro cayó sobre la roca. Y dice que a través de esta circunstancia, dice, sintió que podía elegir ahora el ser crucificado, pero no igual que su maestro, porque recordó que le había negado y que no era digno de morir como su maestro, y murió boca abajo, y así entregó su vida. Me llama la atención el estudio adicional, donde como conclusión dice: a cada miembro de iglesia que se ha convertido verdaderamente se le debe dar algún trabajo. Es decir, porque la Jona dice: yo amo al Señor, pero tiene que demostrar cómo lo manifiesta a través del servicio. Entonces, por eso dice que cada miembro de iglesia que se ha convertido verdaderamente se le debe dar algún trabajo. Y dice luego más adelante, debe darse consideración a lo que significa el servicio a Dios. Significa que debemos hacer el mismo ministerio que Cristo hizo cuando estaba en este mundo. Y casi en la última parte, la última parte dice: no deben aislarse, sino deben visitarse en las familias. ¿Para qué? Deben visitar las familias para hablar, para orar, para exhortar, para animar. Dice: aquellos que necesitan valor, presentándoles aún así dice el Señor,
para enfrentar cualquier causa de deficiencia. Se necesita grandemente labor personal. O sea que aquí la conclusión final de esta temática del tema amor y servicio por el Maestro nos hace recalcar, nos hace recordar que necesita la labor personal de nosotros como personas que hemos tenido experiencias también parecidas a la de Pedro, quizás peores, para que confortemos, para que ayudemos, para que ayudemos a que no tengan que pasar por situaciones que si nosotros les evangelizamos, podíamos nosotros, como dice Santiago, poder cubrir multitud de pecados que esas personas podían haber cometido o cometer. Así que Dios nos puede ayudar para que nosotros podamos entender acerca del amor y el servicio por el Maestro y que lo efectuemos a través de los hechos. Bien, entonces podemos concluir que cada miembro, porque aquí dice a los miembros, sí. Entonces a veces los miembros creen que solamente el pastor, al que le damos el título de pastor, al misionero, al obrero bíblico, que ese es el que tiene que ir a predicar. Aquí está hablando en general, ¿no? La manifestación del amor de Dios. Si es el obrero, pues con mucho más. Si es el pastor, con mucho más responsabilidad debe ir a predicar, porque es su obra, su trabajo, y con amor. Y si es el miembro de la iglesia, también debe hacerlo en su tiempo, como lo establece, para que dedique tiempo a lo suyo, pero también a lo de Dios. Ahí se manifiesta el amor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Entonces, Pedro, si tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, o pastorea mis ovejas. Entonces, ese es el trabajo. En esta lección, en otras palabras, hablando del título, el amor y el servicio hacia Jesucristo no se muestra en otra cosa, sino en el trabajo por las almas. Amén. De esta manera damos muchas gracias primeramente a Dios, pero vamos a hacer la oración para agradecerle a Dios porque nos permitió meditar en su palabra. Padre Santo, misericordioso y buen Dios, Rey de los cielos, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Tú conoces en cada uno de nuestros corazones lo que hay, Señor, y que ha habido muchas debilidades. Seguramente hemos fallado mucho porque no hemos trabajado bien en tu obra como debiéramos hacerlo. No hemos apacentado bien los corderos y seguramente a las ovejitas también las hemos maltratado, pero te rogamos que nos perdone. Amén. Y que perdone a cada uno de los pastores que hayan fallado también y a cada uno de los miembros que no hayan sabido tratar a las ovejitas. Pero te queremos pedir el favor, Señor, que nos enseñe a hacer esta labor como tú la hiciste. Danos la humildad necesaria, danos la paciencia necesaria, danos esa sencillez y danos la sabiduría para que con prudencia y simpatía podamos llegar a todos, aún a los que yerran, aún a los que no te aman, Señor. Enséñanos a amarlos, para que nosotros de esa manera podamos demostrar ese amor hacia ti. Amén. Danos ese verdadero amor en nuestros corazones y enséñanos a depender de tu gracia. Regálanos tu Santo Espíritu, no nos dejes en ningún momento solos, para que nosotros podamos ser aquellos discípulos que te pongamos siempre en el primer lugar. Amén. Perdónanos porque en muchas ocasiones seguramente te hemos puesto en un segundo lugar o en un tercero, o aún no sabemos hasta en qué lugar te hemos dejado. Pero tenga misericordia, Dios, y perdónanos y bendícenos en esta tarde. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Damos muchas gracias entonces al Señor porque nos permitió realizar esta lección, también a nuestro hermano Jair detrás de cámara que nos está dirigiendo, y damos gracias también a todos los que escuchen este mensaje y esperamos que la gracia de Dios sea con todos en este momento. Que el Señor les bendiga y para todos un feliz resto de semana. Amén.